Mashiyukuna sumak chishiuta charipaychi ñakuti wayraguma llushinapanchi kay la tulpa rikchuan kay upimikapanchi kay ñukanchi fangapi nachu APAC TV Facebook manda llushinapanchi chashnata YouTube APAC TV fangagutapas maskapangichi. Hoy vamos a estar conversando con Daisy Males, quien es Kiwa Kambikati, o sea, aprendiz de la herbolaria y aprendiz desde los conocimientos ancestrales de su madre también en la medicina ancestral. Con ella estaremos hablando sobre lo que es el proceso de aprendizaje en estos conocimientos de la medicina ancestral. Así que regresamos. Bienvenidos nuevamente a todos quienes están juntando a la señal de APAC TV. Sean todos bienvenidos hacia nosotros acá a su programa La Tulpa. Hoy estaremos conversando con Daisy Males, quien es aprendiz de la medicina ancestral quichua, y vamos a conocer un poco cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Por lo pronto, bienvenida, Mashi. Gracias, compañero. Agradecidamente primeramente con Dios y agradecida a ustedes que me han invitado acá para dialogar un poco sobre mi aprendizaje sobre las medicinas ancestrales. Sí, justamente como estaba mencionando, ¿no? Conversar un poco sobre su proceso de aprendizaje en lo que ha sido con lo que es la medicina ancestral. Primeramente, conozcamos un poco de su familia. Dentro de su familia, ¿quién es él o la que lleva este conocimiento? Bueno, pues mi madre, como es partera, ella viene ya desde como ya 35 años de partera, y pues siempre, no sé, me ha gustado a lo que mi madre le vienen a curarse, siempre me ha gustado, o sea, me ha interesado y siempre he estado ahí atenta viéndole cómo empieza a hacer y todas las cosas que está haciendo. Y pues, y también mi madre me dice que me empeñe, ¿no? Que si es que tú quieres, pues que sigas, aprendas. Y es por eso ya me ha gustado y he seguido en los talleres con ella, y así voy aprendiendo un poco a poco. Y justamente como usted dice, ¿no? Su madre le ha estado como sabemos decir entre panas, digamos así, como una jerga, ¿no? Inquietando Sí. a que vaya aprendiendo, ¿no? ¿Usted desde qué edad más o menos se acuerda que su mamita o desde qué edad más o menos usted acompañaba de pronto también a su mamita? Pues desde los 14 años yo andaba con mi madre, sabía irse, hacía talleres, así le invitaban a Quito, a Ibarra, y sabían irse, y igual yo cuando tenía tiempo me iba con ella. Pero ya desde entonces, recién me quedé más por el trabajo, ya no hubo tiempo, pero ahorita como estoy dando tiempo más voy con mi madre, y ya voy 2 años así aprendiendo. A 2 años ya. Sí, a 2 años ya. Como decir, más seguido, ¿Sí? ¿no? Acompañando a su Sí. madre. Y cuando usted era niña, de pronto le acompañaba, digamos, su mamita se iba a coger alguna hierbita por allá a la parcela, así, de esas cositas, de pronto, ¿se acuerdan? En esos momentos nos enseñaban, diciendo, esta es tal planta, así. Más o menos, Sí. ¿a qué edad? A los 10 años, así, porque apenas nos enseñaban, por eso ya como a los 13, a los 14 ya iba como que más conociendo, y ahora ya conozco un poco más de las plantitas. Siguiendo mucho Sí. más ese camino de la medicina ancestral, ¿no? ¿Cómo decir, qué le inspira un poco más a seguir este camino, ¿no? de la medicina ancestral? Como dicen, no, o sea, hay como que estuvieran quedándose, ¿no? Ya casi ya no hay personas que siguen a esto sobre las plantitas, sobre las medicinas, y pues también en los hospitales casi no es tan seguro, se van a los hospitales, pero es como, solo van, dice, a operar y operar, pero no es así. En cambio vienen a hacer el diagnóstico en el CUI y sale cosas que sí podemos curar, ¿no? Y hay otras personas que se van al hospital, pero ahí quedan. Por eso y más me motivó para ayudar a las personas, más que todo para que se salven. Tienen más vida y aún así pero mandan al hospital y
y ahí quedan. Es decir, como que la inspiración es ayudar dentro de la comunidad misma, Sí, entonces. dentro de la comunidad, igual afuera, igual estamos manos abiertas para todos mismos, ¿no? Ujú. Y bueno, hablando un poco más de su acercamiento con su mami y usted, ¿no? Cómo han estado un poco más ya aprendiendo usted también. ¿Cómo le siente a su mami cuando usted le está acompañando? No, pues mi madre se siente contenta porque dice, ya, por lo menos una hija que está siguiendo a ella, porque ahí tengo mis hermanos, pero hay algunos que no les gusta, ¿no? Y como a mí sí me interesa sobre la medicina ancestral y todo, pues me queda algo, me queda lo que está haciendo ella. En cambio mis otros hermanos dicen, no, eso no es para mí. Y pues mi madre se pone contenta cuando voy, pero cuando le digo no voy a poder, se va solita, él ya dice, bueno, entonces otro día te vas conmigo. Para la próxima me acompaña, ¿no? Sí. Ya nomás, no, cacho nomás. ¿Y usted cómo siente estar junto a su mami dentro de este proceso, no? Pues me siento bien, me siento feliz estar con mi madre a todo lado, irme con ella, porque antes no salía a hacer eso, pues no pasaba solo en la casa, nada más. Y hablando un poco más ya dentro de su acompañamiento con su mami, nomás, con su mami sobre todo, ¿no? ¿Qué nomás ha ido aprendiendo con su mami? Pues hasta ahora pues voy aprendiendo, conociendo más las plantitas. Cuando mi madre me dice, por favor dame cocinando esto cuando tienes sus pacientes, ya como ya conozco las plantas, me dice tal planta recoge y ve cocina, ya, entonces voy y cocino. Y pues estoy también ya a proceso de ver el diagnóstico en el CUI y ya voy aprendiendo un poco más. Ujú. Y dentro de justamente hablando de las plantitas, ¿cuándo van a recoger las plantitas? ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo es el proceso de recoger las plantas también? Empezamos primeramente con las plantas que decimos que es de frío, ¿no? Porque hay dos tipos de plantas, que es frío y caliente. Empezamos a coger más primeramente lo que tenemos en la huerta, ¿no? Y si no, pues tenemos que salir a buscar, porque no hay fácilmente. Pero al momento de coger, bueno, y creo que con su mamita mismo también creo que estábamos hablando de que hay ese respeto, ¿no?, hacia la naturaleza, sobre todo sí. las plantas. En ese sentido, ¿cómo es el proceso? Pues primeramente pedir a Dios y pedir permiso para coger, y también porque gracias a lo que también llueve y todo eso nos salen las plantas, porque si no estamos escasos de plantitas. ¿Y usted cómo coge? ¿Qué dice cuando va a recoger las plantitas? Cuando es por la noche, más que todo, mi madre sabe decir que no es bueno coger casi en la noche. Y pues vamos en la noche, pero ahí vienen clientes y de ley nos toca ir a coger. Y decimos, primeramente, pues digo, gracias Dios por habernos dado las plantitas, y que si no fuera por las aguas, pues estas plantas no hubieran habido, y que me dé permiso y cojo, ¿no? Y eso es lo que usted aprendió sí. de su mami también, el respeto, ¿no? Sí. El respeto hacia las plantitas. Así es, amigos, estamos conversando con Daisy Males, quien es una aprendiz de la medicina ancestral quichua, aprendiendo desde su mami, que dentro de la familia, sobre todo partera, ¿no? Sí, partera. Partera, y ella también está aprendiendo este camino. También menciona que ya está en el camino de aprender lo que es la radiografía con el CUI, decimos, ¿no? En la casa, cuando usted está así ya preparando, como decía, su mami le envía a preparar esta plantita, ¿cómo se siente usted también el hecho de estar ayudando ya para que cure a otras personas también? Pues igual me siento bien, porque igual cuando mi madre me dice ve a coger estas plantas, y me siento contenta porque ya sé por lo menos algo de mi madre, digo ya sé y cojo, y también digo, por lo menos vamos a ayudar a esta persona para que se cure, porque vienen a veces contándonos, diciendo que vengo del hospital, pero no me sano, sigo así mal, pero siempre vienen a la casa y damos agüitas de remedio y se ponen bien, y hasta me siento bien, ¿no? Se siente bien en conjunto, más bien dicho, sí. Con su mami, con el paciente, que todos mismos van de pronto curándose enfermedades que a veces es cierto, ¿no?, que a veces en el hospital dicen una cosa, se hace tratamiento en la casa y se van mejorando de la mejor manera. Como bien decía, estamos conversando con Daisy Males. ¿Me recuerda de qué comunidad son? De Mojanda Mirador.
de Mojanda Mirador. Hablando de comunidades, y dentro de su comunidad, ¿hay otras jovencitas como usted que estén aprendiendo de pronto en otras familias o cómo ve en esa situación? Pues en mi comunidad no, ahorita solo yo. Hay parteras y mi madre y otra compañera más, pero luego de ahí no. Es decir, que sería la única que está sí. aprendiendo el camino de la medicina ancestral. No sé qué ustedes piensen, amigos, amigas, cuando las generaciones, bueno, acá hay un ejemplo de cómo ella sí va aprendiendo, pero hay otras personas que no van aprendiendo, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta estas situaciones o bueno, la conversa que estamos teniendo, ¿no? Que en su comunidad, bueno, hay dos parteras, una de ellas es su madre, pero acá, siguiendo el camino de la medicina ancestral, es como decir, está siendo una sola persona dentro de la comunidad. Es decir, que tal vez va a desaparecer. ¿Qué opinan, amigos? Así que, bueno, para seguir conversando, dejen sus comentarios, pueden compartir la transmisión, darle like. Por acá también vamos a tener unas plantitas, bueno, tenemos unas plantitas que están acá en el set y vamos a preguntarle de qué plantitas son, qué agüita tenemos por acá también, por ahí un pilchecito también y vamos a preguntar de qué nomás es y como ella ha ido aprendiendo también la preparación de esta agüita, ¿no? Así que regresamos en breves momentos. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Así es, amigos, amigas, seguimos conversando con Daisy Males, quien es aprendiz de la medicina ancestral, en este caso de la herbolaria en específico, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando sobre el proceso de aprendizaje, como estábamos diciendo. Mash, me mencionaba que usted también participaba en los talleres con su mami, en los diferentes espacios, en diferentes lugares, ¿no? En los talleres, ¿cómo ves el compartir de los conocimientos? Pues ahí vamos bien porque ahí nosotros los jóvenes que estamos aquí participando, pues vamos ayudando a las mamitas parteras, ¿no? Porque como ya están mayorcitas, pues por eso nosotros vamos ahí apoyándoles cómo dirigir, cómo tienen que ir. Dentro de los talleres, ¿no? Un poco hablando mismo, ¿ahí qué conocimientos nomás usted ha podido adquirir? Pues en el taller, ahí fue que también empezaron a hacer con el diagnóstico en el CUI y bueno, ahí también aprendí poco más. Igual manera de las plantitas, también empezaron para hacer el chungo, ¿no? Para llamar el espanto. El espanto, para curar el espanto, ¿no? Sí. Chungo. Sí, para curar el espanto igual. Y de esas cosas he venido aprendiendo, ¿no? Dentro de esos procesos también me imagino que ese conocimiento también no lo adquiere solo dentro de su madre, sino dentro de los talleres y el compartir con las diferentes mamitas. Sí. Ajá. Bueno, por aquí también estábamos diciendo que vamos a ver un poquito de las plantitas, ¿no? Que tenemos acá, pero como quiero igual indagar algunas otras cositas más, saber un poco más de la compañera y el sentimiento y el pensar desde la comunidad y desde su aprendizaje. ¿Cómo ve a sus contemporáneos, a los de su edad, ¿no? El hecho de que no le ponen, creo yo, la importancia de seguir este camino de conocer la medicina ancestral?
Es que eso sí no voy cómo obligar, ¿no? Porque depende de cada uno, del que quiere seguir y del que no quiere seguir. Lo que yo digo es que si esa persona no quiere, pues no deberíamos también estar obligándole y si es que las otras personas dicen que si quieren, pues pueden acercarse y esa es mi opinión, ¿no? Porque no hay cómo obligarlos. Bueno, es cierto, no podemos obligar a los jóvenes o a las diferentes generaciones para que vayan aprendiendo. Pero aquí como una pregunta también, más que todo creo que personal para usted, hablando desde su persona, ¿no? ¿Qué pasa, así como opinión personal, la suya, qué pasa si ya nadie más sigue este camino? Como usted dice, ¿no? Usted, por ejemplo, es la última en su comunidad. En un proceso sabemos que todos vamos a fallecer, pero si ya no hay más medicina ancestral dentro de la comunidad, ¿qué pasa con la comunidad? Me supongo que ha de acudir al hospital, pero ahí es donde solo no sé si les mienten o qué, pero pueden fallecer cuando van al hospital, pero pasaría que todo esto ya se iría para abajo, ¿no? Porque si no seguimos aprendiendo sobre las medicinas ancestrales, por esto se puede perder y más acudirían al hospital, pero para fallecer más que todo. Y me imagino que dentro de la pandemia ustedes también fueron como un pilar importante dentro de la comunidad. ¿Cómo fue la atención en ese momento? Como casi no podían acudir, ¿no? A la casa también, solo llamaban y decía qué debo tomar y así. Mi madre y ahí sabía decir ahí que coja el sambo, todas las plantitas que son frescas más que todo y que ella machuque y que le dé tomar porque no hay como que vengan a la casa justo en el día de pandemia, era así. Ahí así en la comunidad igual solo llamaban y solo mandábamos así nada más. Y bueno, no sé si su mami es apegada a la tecnología o era usted quien le ayudaba. No, yo porque mi mami no sabe. Entonces ahí la importancia también de esa mezcla de la tecnología. No recuerdo cómo decían esto, era telellamadas, creo que le decían desde dentro del Ministerio de Salud también para que se hagan atender o algo así. No recuerdo eso, pero es lo que ustedes estaban haciendo también, ¿no? O sea, les llamaban y les daban atención de salud. No recuerdo bien ese telemedicina, me dicen por acá. Chisme muy nomás, me están aquí cuchicheando telemedicina. Me están cuchicheando así. O sea, que también fue dentro de ese proceso el hecho de hacer telellamadas, como nos comentan los compañeros, ¿no? Y ahí, ¿cómo se sintieron igual ustedes? Pues igual ahí nos sentimos bien porque ayudamos, ¿no? Bastante a las personas, porque si no hubiera llamado, ¿qué hubiera pasado, no? Porque no había ni cómo ir a acudir al hospital, no había ni cómo salir de la casa, más que todo. Sí, por el riesgo del bendito contagio que pasamos. Sí. Ese era casi un año entero, así encerrados en sí en nuestros hogares, pero por acá también desde la medicina ancestral ayudando dentro de las comunidades y apoyándose con la tecnología, haciendo las telellamadas para la salubridad dentro de sus comunidades, ¿no? Por acá vamos a leer algunos comentarios, gracias a quienes están en la señal de APAC TV, Masiyukuna, Yupaychan, Nachuca y APAC TV, pi Ricushpa, Cana, Jushkamanda, Sitachipangichi, Tashnata, Kilkaspa, Katpangichi, Masiyukuna, Kayupi, Kikimba, Kilkaskauta, Asauta, Kilkakatispa, Katigripanchi, Nachu. Dice por acá, Eddie Burga, que viva Mojanda Mirador y muchos éxitos para Daisy. Muchas gracias. Por acá la otra compañera Tamia dice, ¿dónde y cómo pueden aprender estos conocimientos las nuevas generaciones? Nos preguntan por acá. Pues como las parteritas tienen su consultorio y bueno, no me acuerdo ni las calles, ¿no? Pero solo sé que es al frente de la piscina Neptuno, ahí estamos. Hablando de la Asociación Pacarichi Guarnicuna. Entonces las calles, si mal no recuerdo, o si no me corrigen a mí también, está en la calle Guayaquil y Morales. ¿Estamos bien? Bueno, estamos por ahí mismo entonces. Juan de Dios Morales y la calle Guayaquil. Y como más referencia, como dijo la compañera, ¿no? Están al frente de las piscinas Neptuno. Bueno, como decíamos, por acá tenemos unas plantitas y vamos a un poco a conocer qué plantitas nomás tenemos por acá y que la compañera también nos comente para qué nomás sirve, cómo ha sido
o cómo reconocer las plantitas también, porque a veces son medias parecidas. Sí, así, ¿no? pero no son. Exactamente, son pero no son, como podemos decir. Bueno, si nos puede indicar qué Ya, plantitas pues, más tenemos por acá, cójala nomás y detiene un De esta, ratito. ¿puede servirse? A ver, pero Esta primeramente, agüita es- ¿qué nos vamos a servir? Para Esta que nos agüita es explique? para dolor de cabeza, Ujú. dolor de corazón, o si tiene un sentimiento o algo, ¿no? Y viene el patacuyuyu. Puede recogerle nomás, tenerle un ratito y Ya. para que la cámara pueda enfocarle. Ahí viene el patacuyuyu. ¿Cuál es el patacuyuyu? Por favor, Es como cámara. forma de corazón, ¿no? Ese es el que saben decir que igual es para las dolencias del corazón, cosas así. Patacuyuyu, no sé por allá. En esa plantita. Este es cachiceraja, pero le dicen hierba de leche, no en español. Sí, también he escuchado este. Sí. Dárame indicando un ratito para que la cámara pueda enfocar allá también. A ver si le enfocan a las plantitas de la mejor forma. Ese creo que me lo sé. A ver cómo No, se llama. ese no, el otro. Ah, esta es la chucha, ¿no? Que La dicen, chucha, sí, sí, sí. es la chucha. ¿Esa chucha para qué sirve? Ya le muestro en el otro también. Ahí, Está. no sé, entonces ahí le vamos a ver. También tenemos la hierba de perro. Es la que medio me La sabía, única que algo conozco micuna de- que saben decir. Sí. El ataque. También tenemos la nalva. ¿Y todas esas plantitas ustedes las tienen en sus huertos o como usted mencionaba, algunas toca ir a recoger? Pues no, algunas tenemos ahí en el huerto, pero algunas no. Son casi muy difíciles de encontrar y tenemos que salir a buscar. Y cuando usted dice muy difícil de encontrar y tienen que salir a buscar, perdón la redundancia, ¿a dónde se van a buscar? Pues para la más montaña, la más montaña, porque ahí hay más que todo cuanto unos se necesita. En cambio, esto mismo no crece casi en la casa, ¿no? ¿Qué es eso? Es plantita de hierba de churro, le dicen. Hierba de Y eso churro. no crece en la casa, no, sino Ujú. en los montes. ¿Y eso es porque, digamos, no está en la parcela o o acá por abajo mismo no crece, sino siempre se da más por la montaña? Por las montañas más que todo dan estos, porque como la humedad, no más que todo por eso. Por el clima, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, todas esas plantitas están en base a esas plantitas están estas ¿Y la aguas. preparación para la agüita cómo es? Pues primeramente nosotros le ponemos a que hierva el agua. Ujú. Después de 5 minutos ya le ponemos las plantitas. Después lo sacamos, después de 3 minutos lo sacamos porque si lo dejamos de ahí hervir se pasa y eso no vale. No surte el mismo Ajá, efecto, digamos. no. Y eso es. Y pues aquí tenemos otras plantitas. Aquí está el... ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Bueno, igual a veces nos olvidamos, ¿no? No es matico eso. Hierba mora, sí, hierba mora. Y el moliente. Molienda, Sí. me imagino que se llama. Y esto es para cuando, digamos, esté en una minga o algo, Ujú. llega cansado con dolor de cuerpo, se cocina esto y se baña con esto y toma, y está sanito. Sanito, papelito, como nuevo, ahí Sí. quedamos tomando vasitos. Bueno, esto igual viene siendo esto. Igual esto, ¿no? Es el... ya me olvidé. Por ahí, esta planta. que nos hagan recuerdos los nombres, si recuerdan, por favor. Es el cunguna, ¿no? Cunguna. Sí, y cuando tienen dolor de hueso, Ujú. hay veces que dicen que la mano se queda paralizada y no se puede moverse. Sí, Cocinan- cuando se queda así. Cocinan esto y se bañan con esto y es muy bueno esto, ¿no? Ya con eso hasta se mueve hasta las manos. Pero me imagino que eso debe ser por todas las noches, ¿no? Hacer por las noches, ¿no? Hacerlo por Sí, la bañarse, sí, tiene que arroparse con esto más que todo. noche. O sea, en las noches nada Sí. más, porque digamos que lo tomo en la mañana. No, porque después de ahí tiene que irse a acostarse y Estar estar quietito. tapadísimo. Ah, ya, Sí. bien arropado entonces. Sí, bien arropado. Y bueno, esto es para cuando tienen calenturas, ¿no? Cuando están con fiebre, que ya... pero si es que es del frío, ahí sí le cocinan. ¿De esa otra plantita o Sí, no, esa es otra. ¿Cómo se llama esta? Este le dicen pungue. Pum, 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 pum. Igual lo cocinan y luego lo empiezan a
¿Como machacar? Sí, algo así, y después ya le friegan todo el cuerpo y le dan o de sea, es tomar para un fregar el poquito. cuerpo. Sí, y después ya, También en la agüita se... sí, un poco. Y después de ahí ya va bajando hasta la calentura. bueno, Con bueno. fiebre que saben estar y a veces. Qué chévere, qué chévere. Y eso. Y bueno, ahí bueno, nos decía que más que todo la mezclita de esta agua que tenemos Sí. aquí sirve más que todo para el Para que tienen sentimientos, dolores de corazón dolores y de todo eso. corazón, para las personas que tenemos sentimientos. Así, ¿no? Pero así es como la nueva generación también va aprendiendo, ¿no? Pero de pasito, salud, y de pasito ya voy a leer otros comentarios también. Así que para el corazón. Salud. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Nos dice, por acá dice un comentario, ¿qué opina de que se pierdan los conocimientos ancestrales? Que no deberían perderse más que todo, porque si no, las personas más acuden, ¿no?, a las plantas medicinales que al hospital. Y pues mi opinión sería que no está bien, ¿no? Y también, pero para obligar a las otras personas también no se puede y sería malo estar obligándoles. Por acá otros comentarios también dice, felicitaciones, es una joven inteligente y sensible al querer conocer y seguir la sabiduría de su madre, Hiwak Hambi. Muchas gracias por los comentarios. Por acá también dice, felicitaciones, hermanita, sigue así, los pasos de mami, saludos desde Guayaquil. ¿Quién le mira desde Guayaquil? Mi hermano. Entonces, ahí le envían los saluditos. También por acá dice, felicitaciones Daisy, sigue adelante dando más conocimiento de nuestra medicina, de nuestras medicinas ancestrales. Andi, dice, A-N-D-I. Por ahí Es un amigo igual. le envían sus saluditos. Por Saludos. acá también otro comentario dice, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Qué plantas medicinales se puede utilizar para expulsar las piedras de los riñones? Gracias. ¿Alguna vez escuché? ¿De pronto conoce? Creo que es de los cálculos o algo así, creo que nos decían. Pero una mamita igual sí nos comentó algunas plantitas. Pues son las mismas plantas que ahorita le estoy mostrando. O sea, también puede surtir Sí. para el mismo efecto, ¿no? O sea, para Sí. cuidarse lo que es los riñones. Sí, los riñones nos decía, para que un poco cuidarnos los riñones también. Por acá dice que sigan fortaleciendo la medicina ancestral, Pacarichi Guarmicuna. Y acá está la nueva generación, Pacarichi Guarmicuna, ¿no es cierto? Por acá, bueno, ella es Maya Cachimuel, dice por allá. Madeline, que siga fortaleciendo la sesión Pacarichi Guarmicuna, así es. También de paso invitarles, ¿no? Bueno, aunque como la compañera decía, no se les puede obligar a que aprendan, pero invitarles para que estén cerca de estos conocimientos ancestrales. Madeline, que siga fortaleciendo la sesión Pacarichi Guarmicuna. Margarita Seche, felicidades y que sigan adelante para que nunca se pierda esos saberes ancestrales de nuestras parteras Pacarichi Guarmicuna. Un excelente trabajo. José Males, felicidades, que sigan aprendiendo más para que siga ayudando a más personas. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que no conocen las propiedades de las plantas? Dice. Insisten con la pregunta. Insisten. Pues les daría el mensaje que para que no se pierdan más que todo, que vengan, acudan, para que cojan los talleres y así haber más jóvenes, ¿no? Para ayudar a las personas. Y bueno, así como usted mismo está aprendiendo en un futuro profesional como su madre también, ¿no? A ese creo que es Sí. a la visión que está apuntando también, ¿no? Entonces, también compartir el conocimiento con las generaciones que vienen, para que vayan aprendiendo igual, digamos, a otras personas también, para que esto no se pierda. Sí. ¿Por qué seguir enseñando? Para que no se terminen, ¿no? Porque si aquí quedamos, pues esto se va a terminar y es preferible que haya personas que aprendamos más sobre las plantas medicinales. Así es, amigos, amigas, como mencionaba la compa, ¿no? Para la comunidad o dentro de las comunidades es súper necesario y como lo veníamos mencionando antes también dentro de las anteriores entrevistas, la labor de las
Hiwohambi o mamás parteras también, mamás que saben de la herbolaria, han sido un gran pilar, un pilar fundamental dentro de la salud comunitaria, quienes han cuidado, han velado por la salud de las personas dentro y fuera de la comunidad, ya que muchas de las mamitas con las que hemos estado entrevistando también nos decían que a ellas les llamaba y cuando podían sí iban también a visitarles en las diferentes comunidades, y creo que esa es una labor súper importante, ¿no? Sí. Así es, así que muchas gracias, compañera Decimales. Por último, algún mensaje, algunas palabritas que quisiera decir, sobre todo a su familia, a su mamá también. Pues agradecer a mi madre más que todo, ¿no? Por, aunque sea, y me insistió, para que vaya aprendiendo, ¿no? Y agradecer a mi madre y a toda mi familia, ¿no? A mis hermanos, a mis hermanas, igual también ellos me han dicho, sigue los pasos, por lo menos tú, los pasos de mami me han dicho. Ya por lo menos hago eso, pues agradecer a ellos y también invitar a los jóvenes, ¿no? Más que todo para que vengan y participen. Estamos ahí con las manos abiertas ahí en el dispensario. ¿No? Así es, amigos, amigas, yo también en parte le hacer la invitación para que más jóvenes, más nuevas generaciones vayan aprendiendo este conocimiento ancestral, sobre todo en la medicina ancestral. Y pues chapanchi mashiukuna, kai pachakunaman, kai pachaukunakaman kapanchi, kai la tulpa rikuchawan yakutin chayshu semanagupa chayshu hunkaigupa yakutin shukshuk mashiuwan chashata wambralla mashiukunawan, huichalla mashiukunawan, rimarispa kagripanchi mashinemi paykunapas yachajushpa kanajupanka ñukanchipa yura hambi kunata, kichwa hambi kunata nachu. Yo pa ichpani shuk puncha kama.